Hola, ¿qué tal? Soy Betty Hernández y durante la próxima media hora en la sección de Cultura de Radio Andalucía voy a conversar con un escritor destacado en la novela negra, en el cuento y en el microrrelato. Decir su nombre es decir un referente de la narrativa española actual y también es decir el nombre del ganador del Premio Novela Café de Gijón 2021 por su novela Los nombres prestados. Se trata entonces del escritor Alexis Ravelo, que se conecta hoy con nosotros desde Canarias. Hola Alexis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Betty, y muchas gracias por esa presentación, que vamos, yo creo que me supera, pero bueno. No, 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 gracias a ti por tu amabilidad, por estar acá hoy, porque nos apetecía muchísimo hablar contigo, conocer un poco más de ti y sobre todo que nos cuentes, porque ciertamente tu nombre en los últimos meses ha renombrado, ha sonado mucho por este premio, que contigo se cumple eso de que a la tercera va la vencida, ¿no? Tengo entendido Sí, que te habías presentado ya en 3 oportunidades para el premio Novela sí, Café de Gijón, pero es en el 2021 cuando, bueno, yo no creo en la suerte, sino que cuando te toca, ¿no? O claro. cuando el fruto de tu trabajo llega. Pero yo no voy a hablar, porque yo me emociono y entonces no dejo hablar al invitado. Y me interesa muchísimo escuchar a Alexis Ravelo. Cuéntanos, Alexis, Claro, de qué va tu novela Los nombres prestados por los que ganaste este premio. sí, lo cierto es que es una novela que empecé a escribir hace bastante, yo creo que empecé a escribirla en 2013, más o menos, Ujú. y que surgió como surgen muchas de mis novelas, ¿no? Con un montón de malas ideas que se van mezclando, ¿no? Entonces, esta novela, claro, esta novela surgió, fíjate, la primera idea estaba con mi pareja, nos gustan mucho los animales, ¿no? Tenemos Ok. una perrita y tal, y estábamos en una exposición canina y dimos con una empresa que se dedicaba a entrenar a perros para que asistieran en terapias a chicos y chicas que tienen problemas de habilidades sociales, ¿no? En concreto con niños y niñas que tenían Asperger y este tipo de trastornos, ¿no? Y Ok. entonces me pareció muy interesante y empecé a ver la figura de un chico bueno, que tiene una discapacidad y que se encuentra con un perro en el monte. Ahí Y tuviste así la primera empieza. chispa. Claro, ahí empieza esta novela que luego al final se convierte en algo muy distinto. Al final ha sido una novela ambientada en los 80, en la que nadie es quien dice ser, en la que hay encuentros de personas que son muy distintas, pero que al final están destinadas a entenderse y que además habla sobre un tema que ha hecho mucho daño en este país, ¿no? Que es la violencia política, Okay. ¿no? Y además, desde los dos puntos de vista, ¿no? La lucha armada por parte de ciertos grupos, ¿no? Durante la transición, pero al mismo tiempo también el terrorismo de Estado que venía de los últimos años del franquismo, ¿no? Okay. Y era la pregunta sobre cómo dos personas que han ejercido la violencia, que han causado mucho dolor, al fin y al cabo ellos también son seres humanos y necesitan redimirse, ¿no? Y Wow. entonces, bueno, me interesó plantear una historia que fuera dura, que fuera muy de piel, ¿no? Pero en el fondo tuviera un pequeño punto optimista, ¿no? En la esperanza de que podemos acabar entendiéndonos, ¿no? Yo sé que es muy difícil que nos entendamos en el mundo hoy en día, Bueno, pero pero confiemos que no es imposible. Es difícil, pero no es claro, imposible. efectivamente, ¿no? Yo creo que todos estos problemas tenderían a resolverse si dejáramos de ver en el adversario a un enemigo, ¿no? Si dejáramos de cosificar al otro y lo viéramos como un ser humano que también tiene sus preocupaciones, ¿no? Sí, Y sus amores y sus filias y sus fobias, ¿no? el Como tema es las tenemos infinito, nosotros. como le tenemos Claro, todo. Así claro, es, así claro. Y es. la novela va por ahí. Yo he hecho mi carrera, digamos, teniendo una deuda pendiente con la violencia. Okay. ¿Por qué? Escribo novela negra, porque escribo novela negra, Okay, ¿no? ok, La ok. novela negra es un género que bebe de la violencia, se hace preguntas sobre la violencia, la trata desde muchísimos aspectos, ¿No te ¿no? Tanto afecta desde el punto de vista, psicológicamente, Alexis, claro, cuando claro, siempre escribes? eso. Efectivamente, eso siempre a mí me dicen, oh, pero qué bien te lo pasas con tiros y sangre. Y yo lo paso muy mal porque
yo tengo que, antes de describir una escena, tengo que imaginarla, tengo que crearme imágenes sobre ella, De ¿no? alguna manera la vives, ¿no? Claro, las coreografías de acción de alguna manera las ves muy claramente. Y claro, cuando uno ha visto la violencia de cerca, yo espero que no hayas tenido la suerte o la desgracia, ¿no? De haber visto violencia de cerca. Yo trabajé en el mundo de la noche muchos años, soy un pibe de barrio, la vi de cerca cuando era un chaval, ¿no? Y por eso siempre me ha preocupado mucho. Entonces te das cuenta de que no es nada glamurosa, ¿no? No, sí, Tú para nada. piensas, por ejemplo, cómo se trata la violencia en las películas de Tarantino, ¿no? Es glamurosa, es elegante, la sangre salpica de una manera elegantísima, ¿no? Es Pero todo la violencia sublime, ¿no? efectivamente, ¿no? Esa estilización, ¿no? De la violencia pues puede ser muy atractiva, pero no se parece en nada a como es en realidad. Sí, La violencia se parece mucho más a lo que podrían ser las películas de Scorsese, ¿no? El Scorsese más duro de los años 80, sí, muy ¿no? rudo. Más desagradable y tal. Entonces, digamos que uno hace su carrera, digamos, tratando sobre la violencia, introduciendo acción en sus novelas, haciéndose preguntas sobre la violencia más dura. Y de alguna manera, cuando estamos ejerciendo violencia sobre otro, lo estamos cosificando, ¿no? Y claro, quizá será que voy llegando a los, bueno, voy llegando, no, ya llegué a los 50 años, ¿no? Uno Tranquilo va que en cada planteándose, década nosotros vamos diciendo que son los nuevos 40, los nuevos 30, así que tú tranquilo. pero en fin, digamos que ya soy un hombre, ¿no? Maduro, De maduro. verdad, es maduro. Y claro, ya te vas planteando, y bueno, todas estas personas que mueren en mis novelas también son seres humanos. Los Sí, malos también son seres humanos. todos somos seres Y, humanos, sí. y bueno, ya yo creo que me ha ido naciendo esta novela, digamos, de esa preocupación, ¿no? Ya es una novela que habla sobre algo sobre lo que había rozado muy tangencialmente, que era el tema de la redención, ¿no? Okay. ¿Cómo podemos redimirnos del daño que hemos causado, ¿no? A la redención solo se llega por el sufrimiento, en mi opinión. ¿No? Sí, y que Tenemos quiero que decir, perdón, sacrificarnos, ¿no? sí, Esto puede sonar muy cristiano y yo no lo soy, ¿no? Pero creo que es un tema interesante, ¿no? Para sí, por plantearse. ahí en tu biografía de Twitter dices que eres ateo y todo, pero no, Sí, a mí no me gusta hablar ni de política ni de religión y por eso me bueno, encantan sí, estos sí, espacios que tengo con los escritores, porque además me sí, interesa muchísimo conocer ese detrás de cámaras, que a veces uno como claro. lector no tiene la oportunidad de conocer y para eso son estos espacios, ¿no? Pero sí había algo que quería decirle a todas las personas que están escuchando esta conversación con Alexis Ravelo, que su novela Los nombres prestados, esta de la que estamos hablando, saldrá publicada ahora, ¿no? En enero de Sí, 2022, en enero. Sí, por la sí, sí, editorial finales. Ciruela. Además que con Sí, esta maravilla de finales de mes. introducción que ya, de sinopsis que nos has hecho, ya creo que va a haber lista de espera. Yo estoy anotada de primera. Alexis, me llama mucho la atención porque además, bueno, leí que era tu tercera vez que te postulabas, te presentabas a este Sí, premio, que te hacía mucha ilusión ganarlo, pero que además te postulaste con un seudónimo. Así que claro. imagínate tú en este momento en el que tenemos esta conversación, un escritor de novela negra que se presenta con un seudónimo, pues me es inevitable preguntarte sobre todo este revuelo que ha causado Carmen Mola, que no era Sí. Carmen Mola como tal, sino eran tres escritores, pero bueno, precisamente porque es del mismo género, ¿no? De la novela negra. Mm. ¿Qué piensas tú de todo esto, de este A, revuelo? a ver, ¿Cómo ves esto? Tú que has estado en claro, ese papel. son distintos tipos de concursos, ¿no? Digamos, esto mucho público no lo sabe, pero la mayoría de los concursos literarios a los que nos presentamos los autores, ¿no? Y que nos ayudan mucho en nuestra Por carrera, por supuesto. supuesto, son ese tipo de concursos en los que te presentas anónimamente y tu identidad va en una plica, en un sobre aparte, ¿no? Entonces, Correcto. el Café Gijón es este tipo de concursos, los jurados no saben quién eres, ¿no? Y debaten puramente sobre la calidad del texto, ¿no? Eso es lo Y, interesante. claro, Mm, eso es lo interesante. El premio Planeta es otro tipo de premio, ¿no? Es un correcto. premio que da su editorial. Tal. En este caso, además, hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Una, la estrategia del Planeta de premiar a alguien que tiene mucho éxito en otra editorial, Ujú. ¿no? Eh,
Eso es una estrategia puramente, digamos, comercial, ¿no? Sí. Y bueno, y forma parte de esas batallas que tienen los editores entre ellos, que a En el mí... mundo editorial que lo existe en todos los mundos profesionales, ¿no? Sí, sí, Mm. claro. Y luego está lo otro, ¿no? Cómo estos tres autores de repente pues deciden escribir a seis manos y escribir estas novelas. Yo personalmente a ver, me he llevado una sorpresa relativa porque yo no había leído esas novelas, pero viendo, digamos, los andares de la perrita, ¿no? Como decimos en Canarias, ¿no? Yo me olía que detrás debía haber más de un autor, o sea, yo pensaba que serían dos a lo mejor, y que Ok. por lo menos uno sería un hombre. Yo me olía eso, pero bueno, hay quien acertó más, ¿Por ¿no? qué, Alexi? Porque además me ¿Eh? llama mucho la atención, ¿por qué te olías? Esto sin ánimos de caer en temas de género ni nada, Sí, porque la verdad es que para mí no lo sé. en las letras Pues, no, pero también Rosa Montero lo había dicho desde hace tiempo, que ella sí, intuía que había un no, hombre pero ahí. además Rosa había leído las novelas, ¿no? Sí. Y hay una blogger y escritora también, que es Ana Balabriga, ¿no? Que tiene un También, podcast y Ana tal. lo También, predijo. ella sí que había acertado de plano, Ella ¿no? dio en el clavo, tres Se tíos ve, en un claro. bar, sí, Pues, sí, sí. ¿por qué? Pues porque estamos hablando de clásicas estrategias comerciales, ¿no? Además, o sea, ojo, con todo el respeto, porque estos autores luego, ya te digo, yo por lo menos conozco y he leído a dos de ellos y Sí. me parecen profesionales muy competentes dentro de su actividad y tal, pero bueno, esto de repente es un producto, ¿no? Mm. Un producto editorial, ¿no? Bueno, un producto editorial puede ser literatura o puede no serlo, ¿no? No sé, porque ya te digo, no puedo opinar porque yo no he leído esas novelas, ¿no? Porque Claro. de entrada no me interesaron demasiado, ¿no? Yo sí, por ejemplo, yo he tenido la experiencia, lo he hecho, una vez lo hicimos, fue una broma divertidísima, pero además no por estrategia comercial, fue por broma, ¿no? Y por ponernos a prueba un poco. A ver, Eh, cuenta. una vez firmé una novela con seudónimo y fingí que la había traducido, ¿no? Una novela que Claro, eso lo salió tengo. con Editorial Navona, ¿no? El El viento y la viento y la sangre. sangre. Claro, Te y iba a fingimos preguntar que mi pareja precisamente y por yo la eso. habíamos traducido, pero era una pequeña broma que además se hizo con un poco de mala leche, porque lo que queríamos era, había un debate en torno a la crítica, ¿no? Okay. Entonces con el editor, con el que la editamos, dijimos, oye, vamos a ver si de repente tenemos buenos críticos literarios, ¿no? ¿No? Y entonces, bueno, editamos aquello, mantuvimos el embuste un año, porque la cosa era eso, ¿no? Mantener aquella butad durante un año, y al año pues dijimos, mire, pues no, esto no lo escribió ningún norteamericano y tal, pero ya había habido algún crítico que se había inventado la mitad de la bibliografía del autor, que decía haberlo leído en su momento y tal. Estas cosas pasan, ¿no? Eso era una butad. En este caso el propósito era otro, ¿no? Era un propósito meramente comercial y tal, pero bueno, la historia de la literatura está plagada, pero plagadísima de autores y autoras que han firmado con seudónimo. En el caso de las Sí, mujeres es curioso porque muchas mujeres firmaron con seudónimo masculino para que las correcto. publicaran, Sí, ¿no? O para proteger, digamos, su imagen pública. Pensemos en Pauline Reage, ¿no? La que firmó Historia de O, por ejemplo, ¿no? Que era una seriesísima, ¿no? sí, Serísima editora, ¿no? Y traductora, ¿no? Una persona muy potente, claro, que de repente escribe una novela que es la que funda las bases del BDSM, ¿no? Moderno, ¿no? Entonces, claro, ella firmó con seudónimo, ¿no? O, no sé, pienso incluso en la propia George Sand, ¿no? ujú, Que firmaba con nombre masculino, y de hecho, bueno, se la criticaba mucho porque fumaba, porque se vestía como un hombre y tal. sí. Bueno, es tal. Pero esos juegos obedecen a otras cosas. Esto de ahora, lo de Carmen Mola, bueno, a mí me consta que hay personas que se sienten muy irritadas por esto, ¿no? Sí, Eh, totalmente, yo también. Obedece una estrategia comercial, digo, pero bueno, es que si en vez de como un lector te comportas como un consumidor,
te arriesgas a que te la cuelen. ¿No? Totalmente, Es sí. normal, no tiene nada que ver con la literatura. Sí, me llama mucho la atención, sin ánimo de entrar en si está bien o está mal, como personas que les gustó muchísimo toda esa trilogía y eran fanáticos de Carmen Mola, ya de un momento a otro, ya no les están gusta, enfadadas, ¿no? se Claro. sienten enfadadas, estafadas. Pero bueno, eso es como, Claro. no sé, yo creo que el error está en cuando, no, ciertamente uno siempre busca tener un estilo, e inclusive te identificas con escritores, que te gusta el estilo de Alexis, que te gusta el estilo de cualquier otro escritor, pero lo que interesa en sí es el producto final, ¿no? Eso siempre le digo, El es como, texto, es que claro, lo que te iba a decir, eso debería llevarnos al debate de hasta qué punto es importante la figura del autor sobre el texto. sobre ¿No? Vivimos en un mundo en el que parece que lo importante del libro es quién lo ha escrito, no, lo importante es sí, el texto. sí, ¿No? y todas las opiniones son respetables, pero a mí me llama mucho la Sí, claro. atención personas que de repente dicen yo solamente leo escritoras, o sea, mujeres, o solamente leo a hombres. Y bueno, es respetable, Claro. pero siempre le digo como a mis amigos, y eso es como que si yo voy a un Sí. restaurante, que ciertamente me puede gustar el estilo japonés, el estilo italiano, ¿sabes? La comida mediterránea, pero que digan yo solamente me voy a comer un plato si fue hecho por una mujer o si fue hecho por un hombre. Entonces, ¿qué prevalece más, no? El producto final, ese plato que me voy a comer Sí. o quién lo hizo. Pero bueno. Claro, sí que es verdad que en este contexto sí hay una cosa que a mí me parece digna de ponerla sobre la balanza, ¿no? Y es la posibilidad de la visibilización de autoras, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, yo estaba nombrando a un par de autoras, ¿no? George Sand, Pauline Reas, ¿no? Pero eran de las poquísimas de esas épocas que hemos leído. Yo a veces, claro, yo en mi estrategia como lector, ¿no? Que quiere formarse, que quiere aprender cosas nuevas, yo he tenido épocas que he dicho, bueno, durante 3 meses voy a leer solo a mujeres, porque se me han quedado atrás, Bueno, ¿no? Igual pues es que en los perfecto. últimos tiempos estoy leyendo, pues, autores africanos. Oye, me faltaban autores africanos y autoras africanas, ¿no? Claro, pero no nos podemos poner taxativos tampoco, Correcto. ¿no? No podemos decir, ay, si no es africano no lo leo. Sí, sí, al final son luchas, bueno, o batallas que quizás se deberían librar en otros planos, pero también eso es otro Sí, tema. Alexis, y ahora sí. que estamos hablando de premios y reconocimientos, ya es interesante conocer tu opinión sobre toda esta controversia de Carmen Mola, pero tú, que no solamente tienes este premio, el premio Gijón, sino que has tenido otro tipo de reconocimientos, yo te quisiera preguntar ya como escritor, al momento de qué pesa más, pero cuando te pregunto que qué pesa más es en cuanto a tu creación literaria, cuando te enfrentas nuevamente a un próximo libro y has tenido premios, reconocimientos. ¿Eso de alguna manera influye un poco en tu proceso de creación literaria? ¿Se convierte en un aliciente, en un peso? Quizás el haber obtenido un premio puede jugar a favor o en contra, o el que tu novela anterior haya tenido un reconocimiento puede condicionar la siguiente. ¿Te ha pasado Eh, algo de a, eso? a mí lo que me suele pesar es el éxito, ¿no? O sea, el Te tener suele, perdón, lectores. no se escuchó bien. Lo que me suele pesar, no sé si se me oye bien ahora, sí. Perfecto, sí. Lo que me suele pesar es el éxito, ¿no? Okay. Cuando las novelas van teniendo más lectores, cuando ya sabes que te van a leer, pues yo publiqué con 30 y pocos años, las publicaba aquí en Canarias, me leían 400, 500, 600 personas, ¿no? Como Okay. mucho, ¿no? A lo mejor. Y entonces no te pesaba tanto, claro, vas dando el tiempo, vas ganando lectores y te vas dando cuenta de que lo que tú escribes puede tener influencia en otras personas. Sí. De hecho, tengo la experiencia de que muchos de mis textos se leen en institutos, ¿no? Y entonces, claro, yo era un autor distinto cuando no sabía que me iban a leer los institutos, ahora que sé que me van a leer un pibe, una piba de 15, 16 años y que lo que yo escriba les puede influir. ¿Y te No, condiciona de entonces, alguna eso manera va, entonces a mí eso? sí, Sí, a te mí sí, condiciona tu escritura. sí, porque ya entiendes que hay valores muy negativos que no quieres transmitir. Ok, ¿No? sí. ¿Verdad? Y que se Entonces, porque agradece.
claro, te sientes responsable. Yo no soy padre, no he tenido hijos, ¿no? Ujú, Pero de alguna manera soy de los que piensan que todos los niños son hijos de la humanidad y ujú, todos tenemos que contribuir a que sean mejores, ¿no? No totalmente. empeorarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un ejemplo de una de las cosas que pesan, ¿no? Me va pesando sobre todo eso, ¿no? El saber que cada vez tienes más lectores. Las Los premios, críticas, no, las críticas no me molestan demasiado, pues además mm, los críticos no suelen comprar los libros, ¿eh? eso es ¿Vale? cierto. A mí me preocupa la gente que se gasta su dinero en el libro. Esa gente Esa es la que hay que atender. me fastidia mucho defraudarla y tal. No, Mm, hablando en serio, me interesa la opinión de los críticos en lo que valga, ¿no? Hay claro, opinión de ciertos críticos que me interesa mucho saber lo que hacen porque me parecen personas que hacen crítica seria y luego hay críticos que, bueno, que pasas no de son largo, críticos, claro. son alguien que se ha apuntado a reseñar libros y ya está, ¿no? Pero me interesa más el efecto que pueda tener tu libro en los lectores y además luego a toro pasado te das cuenta de que a veces has escrito cosas que a algunas personas las pueden ayudar, pero que también has escrito cosas que a algunas personas les pueden hacer daño, Les puede ¿no? afectar, sí. Yo he tenido la experiencia de, por ejemplo, una de mis novelas más recientes, ¿no? Un tío con una bolsa en la cabeza. Ujú. No sé si conoces que el argumento trata sobre un tipo al que lo han atracado en su casa. El tío es un alcalde corrupto de un pueblo y tal, de la costa, lo han atracado en su casa, le han puesto una bolsa en la cabeza, lo han dejado atado y se han ido, ¿no? Y la novela es un monólogo interior que transcurre en la cabeza de este señor mientras muere. Y claro, cuando yo escribí la novela, pues bueno, es una situación truculenta que yo utilizo pues para hablar de un montón de cosas, pero en el fondo es una situación truculenta. Y en un club de lectura me encontré con una señora a cuya hermana la habían asesinado así. O sea, es muy fuerte. Oh, entonces, claro, yo ahora la próxima vez que escriba esa situación o tenga que describir una situación similar en una novela, voy a tener que tener en cuenta eso, ¿no? Porque yo no puedo evitar que me afecte, no somos témpanos de hierro, Claro, mire, me llama ¿no? mucho la atención. Creo que es la primera vez que conversando con un escritor me dice eso y por demás es muy interesante conocerlo, porque Claro, es eso, nadie se porque imagina lo que puede afectar o lo que puede vivir o lo ¿a que quién puede le puedes sentir el hacer creador. daño? Sí, Claro, no, y sobre entonces, todo el escritor también, cómo vive ese proceso y cómo lo siente y cómo claro. lo padece. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, eso sí que me va influyendo. En cuanto a premios y tal, bueno, los premios son buenos, ¿no? Te ayudan a darte visibilidad. En mi caso, por Claro, ejemplo, además, yo soy un escritor ultraperiférico, soy canario, ¿no? sí. Entonces, bueno, me ha costado mucho adquirir una cierta visibilidad nacional, me costaba mucho llegar a los medios de comunicación en Península, que los críticos se fijaran en mí, costaba, ¿no? Entonces, evidentemente, si vas avalado por un premio, y si es un premio de más o menos prestigio, no sé, un cambio en mi vida fue cuando de repente la estrategia del Pekínés en 2013 se lleva el premio Daisy Hammett, porque Mm, claro, el premio Daisy Hammett se supone que te lo dan tus compañeros, ¿no? Te lo dan escritores y qué críticos, ¿no? maravilla, Especializados en novela negra, y se supone que esa es la mejor novela del año escrita en español, en qué toda maravilla. Hispanoamérica, Mm, de novela negra, ¿no? Entonces, para mí fue un antes y un después, porque yo ya, ¿sabes? Ya un periodista, tú que eres del gremio, pues lo entenderás, ¿no? No es lo claro, mismo que viene un canario que escribe una novela o viene un canario que es premio de Sejama. claro. No te van a... Entonces, ¿eso en qué contribuye? En que te va a proporcionar más lectores, pero al mismo tiempo tener más lectores implica que eres mucho más responsable de tus palabras, ¿no? Sí. Y del daño que puedas hacer, del beneficio que puedas dar al lector, ¿no? Alexis, recuerdo para quienes nos están escuchando que estoy conversando con el escritor Alexis Ravelo y yo estoy además impactada porque el tiempo se nos ha pasado volando Sí, y dice que sí, pasa muy rápido pues cuando uno tiene una amena conversación y eso es lo que ha pasado aquí hoy contigo, sí. que ha sido fascinante escucharte. Rápidamente, Alexis, no sé, recuérdanos tus redes sociales, eres una persona activa en Twitter, de hecho nos contactamos vía Sí, Twitter, además es muy cercano todo para quienes nos están escuchando y puedan leer algo más de ti. sí, en Twitter Alexis Ravelo 1. O sea, Alexis es seguro un que hay más, tuitero. pero en Twitter soy Alexis Ravelo 1. Ahí El me uno, tienes. muy importante, con el número uno. Bueno, muchísimas gracias, Alexis, por haber Bueno, estado hoy con nosotros. Ha sido un placer y además vamos a estar muy pendientes de bueno, la publicación
de los nombres prestados en enero de 2022. Eso está en la lista de deseos ya para el próximo año. Oye, un abrazo fuerte y muchísimas gracias, Betty, por este ratito. Que sí, que Bueno, se me ha hecho cortísimo también. volando, yo creo que vamos a estar en deuda y creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, quizás ya cuando la Cuando novela esté quieras. publicada. Y así Sí, ya sí, nos sin comentas problema. cómo va eso, que seguramente va a ser un éxito, pero lo más importante es que Alexis ha llegado por su talento y por esa forma tan especial y tan única que tiene él en su género de la novela negra. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en la sección de Cultura de Radio Andalucía. Yo soy Betty Hernández y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Buen día, adiós.